El silencio se extiende por toda la sierra, cubre cada sendero, cada muro derrumbado, cada rincón olvidado por el tiempo. Viejo rancho, ruinas desoladas, penumbra total, soplo leve, rosa ramas secas. El soplo se convierte en viento, las ramas se frotan unas contra otras, un crujido agudo corta el silencio, luego otro y otro más. El viento sigue soplando, trayendo el susurro constante que se mezcla con el crujir de la madera. La oscuridad es más densa que la tinta. No se distingue el cielo de la tierra, no se oye ningún otro sonido más que el viento y las ramas. El aire se enfría poco a poco, penetra por las ropas, baja hasta los huesos, incluso sin haber nadie que lo sienta. El rancho lleva décadas esperando. Nadie entra, nadie se queda por la noche. Todo está quieto, excepto el viento que sigue jugando con las ramas rotas. El crujido se repite, se arrastra por el suelo, se pierde en el pozo seco que hay al fondo del corral. Y mientras la noche avanza, el silencio se vuelve a cerrar sobre el rancho, apenas roto por el susurro constante del viento. El viento se ralentiza poco a poco, los crujidos de las ramas se apagan uno por uno, solo queda un susurro tenue que se pierde entre la maleza. La temperatura baja de golpe, el frío se asienta sobre la tierra, se clava en las piedras, se filtra por cada agujero del rancho. El silencio que vuelve no es el mismo que al principio, es más denso, más pesado, como si algo estuviera esperando detrás de la oscuridad. No hay grillos, no hay búhos, no hay ningún sonido de criatura viviente, solo la quietud que crece segundo a segundo, envolviendo todo lo que existe. Quien escucha puede sentirlo, esa sensación de que no está solo, de que algo observa desde el otro lado de la oscuridad, algo que ha esperado décadas para volver a hablar. Un movimiento imperceptible se desliza entre los muros, no cruza, no hace ruido, solo cambia la densidad del aire. Y entonces, cuando la tensión es suficiente para cortarla con un cuchillo, surge la pregunta que nadie puede borrar. ¿Qué harías si una sombra pronunciara tu nombre en medio de la noche? ¿Qué harías si escuchas tu nombre completo, susurrado a 1 metro de tu oído, sin que haya nadie ahí? ¿Te quedarías quieto? ¿Correrías? ¿Te atreverías a responder? Esto no es una historia inventada para asustar a los niños alrededor de la fogata, no es un cuento que alguien escribió para vender revistas en la estación de tren. Es una sucesión de testimonios que se han transmitido de boca en boca por más de 500 años. Ocurren en un lugar que pocos extranjeros conocen, una región aislada, cortada entre desiertos calcinados y bosques densos que no se han explorado del todo. Se llama la Sierra de San Luis. Allí, las carreteras terminan a 100 kilómetros del primer pueblo. Los caminos son de tierra, se trazan entre cerros y cañones, se pierden en la maleza cuando llueve varias semanas seguidas. La señal de teléfono no llega a la mayoría de los rincones. Las generaciones de habitantes que han nacido y muerto ahí no tienen ninguna duda. Algo habita entre sus cerros, algo que no se puede explicar con las reglas del mundo que conocemos. Desde hace cientos de años, cada generación ha entregado nuevos testimonios. Cada generación tiene un pariente, un vecino o un amigo que ha visto algo que no debería estar ahí. Nadie se atreve a olvidar las reglas que enseñan los abuelos. Nadie sale caminando solo después del anochecer, especialmente cerca de los pozos secos o los ranchos abandonados. Todos saben que la entidad existe, todos saben que no es una invención. Los relatos empiezan con la sombra. Dicen que se desliza entre los corrales de ganado al final de la tarde. No arrastra los pies, no mueve la hierba que pisa, solo cambia la sombra de las cosas. Se desliza de un muro a otro, se detiene cuando alguien voltea a mirar. Si el que mira cierra los ojos solo un segundo, la sombra ha cambiado de lugar. Los niños que juegan cerca de los corrales aprenden a reconocerla desde pequeños.
Saben que no es la sombra de un árbol, no es la sombra de un animal, es otra cosa. Después están las voces. Emergen desde los pozos secos que han quedado abandonados hace décadas, desde las minas que se cerraron después de accidentes. No son gritos fuertes que rompan el silencio, son susurros, se cuelan entre el viento, suben por las paredes de roca del pozo, llegan hasta quien está parado en la orilla. Nadie puede entender las palabras que dicen al principio, solo la sensación de que te están llamando, de que saben que estás ahí. A veces, una voz se distingue entre el ruido del viento, repite tu nombre una y otra vez. Luego están las luces. Aparecen sin ninguna explicación, en medio de la noche más oscura. No se mueven como las linternas de los cazadores. No parpadean como las fogatas que se apagan. Flotan 1 metro sobre la tierra, se cruzan los campos, se detienen frente a la persona que las ve, como si estuvieran mirando también. No calientan, no proyectan sombras, no dejan ninguna huella después de desaparecer. Si te acercas para ver qué son, se apagan de golpe, y cuando se apagan, el frío que queda es más intenso que el hielo de las cumbres en invierno. Lo que casi nadie recuerda hoy es que esta entidad no siempre fue un símbolo de terror, no siempre fue la cosa que te lleva si sales después del anochecer. Los primeros que habitaron estas tierras, los pueblos originarios que vivieron aquí miles de años antes de que llegaran los primeros extranjeros, le daban un significado completamente distinto. Para ellos no era un espíritu maligno que amenaza con matarte, era un guardián enviado directamente por los dioses que cuidaban las montañas y los valles. Su misión no era asustar a quienes caminan por la sierra al caer la noche, su misión era proteger cada pedazo de esta tierra, cuidar que los ríos siguieran corriendo con agua clara, que los suelos no perdieran su fertilidad, que las sequías no acabaran con todo lo que la gente había sembrado. Los ancianos de la tribu transmitían esta creencia de padres a hijos, de abuelos a nietos. Le enseñaban a cada nueva generación que la presencia de la entidad no era una amenaza, era una señal de que la tierra seguía siendo cuidada, de que las lluvias llegarían a tiempo para que los brotes crecieran, que los cultivos se llenarían de granos antes de que llegara el tiempo de la cosecha. El guardián no pedía nada más que respeto por la tierra que todos compartían. No atacaba a quienes caminaban por sus dominios si no venían a dañar nada. Solo cumplía con el encargo que los dioses le habían dado desde el principio de los tiempos: proteger la sierra y cuidar la fertilidad de sus campos. Cada año, después de que terminara la época de lluvias, los pueblos esperaban con atención el crecimiento de los cultivos. Si las lluvias llegaban en el momento justo, si no hubo heladas que mataran los brotes, si los insectos no acabaron con las plantaciones de maíz, la cosecha terminaba siendo abundante. Los graneros se llenaban de granos dorados, las ollas se llenaban de pan caliente todos los días, y nadie pasaba hambre durante los meses fríos del invierno. Si la cosecha era mala, si la sequía se quedaba por meses, y los suelos se agrietan, los pueblos no culpaban al guardián. Sabían que era una advertencia, que habían roto el respeto a la tierra, que debían cambiar sus costumbres para volver a ganar su favor. Pero cuando la cosecha era abundante, todo era celebración. Cada familia sacaba la porción que debía dar al guardián. Los hombres cosechaban las mazorcas de maíz más grandes y más llenas, aquellas que tenían los granos más gruesos y dorados. Las mujeres extraían la miel más clara y más dulce de las colmenas que estaban en los cerros, miel que no se mezclaba con nada, que conservaba todo el aroma de las flores silvestres de la sierra. Juntos caminaban por los senderos de piedra que llevaban hasta el pie del cerro más alto de la zona. El sendero estaba despejado desde generaciones, todos lo cuidaban para que nunca creciera la maleza sobre las piedras. Todos depositaban sus ofrendas en el altar de piedra que estaba construido desde tiempos inmemoriales. Colocaban las mazorcas en círculo alrededor de la vasija de barro que llevaba la miel. Luego se retiraban en silencio, sin mirar atrás.
Dejaban que el guardián aceptara su regalo, dejaban que siguiera cumpliendo su misión, un año más, para proteger la tierra que todos compartían. Este equilibrio se mantuvo durante miles de años. La entidad seguía cumpliendo su misión, los pueblos seguían cumpliendo con sus ritos, y la tierra seguía dando frutos para quienes la respetaban. Pero todo esto terminó de golpe, cuando llegaron los colonizadores desde el otro lado del mar. Los nuevos pobladores trajeron sus propias creencias, sus propias leyes y su propio hambre de apoderarse de las tierras que no les pertenecían. Primero expulsaron a los pueblos originarios de los valles más fértiles, los obligaron a huir hacia las partes más altas y más duras de la sierra, donde el suelo no daba para alimentar a toda la gente. Luego quemaron los altares de piedra que estaban al pie de los cerros, cortaron los árboles que habían sido sagrados para los pueblos originarios. Borraron casi todos los rastros de las creencias que habían existido aquí durante milenios. No querían escuchar las historias que los ancianos contaban sobre el guardián de la tierra. Rechazaron de plano toda la tradición que habían transmitido las generaciones anteriores. Para ellos, cualquier creencia que no encajara en sus propias reglas era una herejía. Cualquier entidad que no estuviera en sus libros era un espíritu del mal. No tuvieron que hacer mucho para cambiar la narrativa. En pocas generaciones todo lo que se sabía del guardián fue olvidado. Lo que antes era un símbolo de protección y fertilidad pasó a ser etiquetado como algo maligno, algo que hay que temer, algo que hay que evitar a toda costa. Los colonizadores no se quedaron solo con etiquetarla, reescribieron toda su historia para adaptarla a sus propios miedos y a su propio control sobre la población. Lo que antes era un guardián que protegía la tierra pasó a ser un símbolo de castigo divino para quienes quebrantan las reglas impuestas por los nuevos dueños. Pasó a ser la encarnación de la oscuridad que espera en cada esquina para llevarse a los pecadores. Para hacer que esta nueva historia se quedara grabada en la memoria de todos, comenzaron a contarla alrededor de las fogatas en las noches frías de invierno. Se la contaban a los niños desde que aprendían a caminar, para que aprendieran a temerla desde la más tierna infancia. Inventaron historias que se transmitían de boca en boca. Cada generación agregaba un detalle nuevo que hacía el terror más profundo. La historia más repetida, la que todos conocían de memoria, hablaba de los niños que se atrevían a salir de sus casas después de que se ocultara el sol. Decían que la sombra caminaba por los senderos entre los corrales, que escuchaba los pasos de quienes se alejaban de las luces de las casas. Durante décadas, todo lo que se sabía de la entidad se transmitió solo de boca en boca. No existía ningún registro escrito que quedara para las generaciones venideras. Eso cambió en el siglo XIX, cuando apareció el primer testimonio plasmado en papel. El autor era el administrador de una gran hacienda de ganado, ubicada en el corazón de la Sierra de San Luis. El hombre había llegado al territorio hacía apenas 2 años. No creía en las historias de terror que contaban los peones y los pobladores locales. Para él, no eran más que cuentos de viejos para asustar a los niños. Hasta que una mañana, 3 de sus trabajadores se presentaron temblando frente a su despacho. Tenían la piel pálida, las voces quebradas, y no podían explicar lo que habían visto la noche anterior. El administrador tomó su diario de cuero, abrió una página nueva y empezó a escribir cada detalle que los 3 trabajadores le contaron. Los 3 habían salido la noche anterior para revisar un tramo de alambrada que se había roto en el límite norte de la hacienda. El sol se había ocultado hacía ya 3 horas, y la luna estaba tapada por nubes densas que no dejaban pasar ni un rayo de luz. Caminaban despacio, con sus linternas de queroseno encendidas, la hierba mojada por el rocío que se pegaba a las botas. Cuando se acercaron al cañón pequeño que corta ese lado del terreno, el viento se detuvo de golpe. El silencio se volvió tan denso que podían escuchar el sonido de su propia respiración.
De repente, el aire se enfrió tanto que el aliento salía de sus bocas como nubes blancas. Incluso el fuego de las linternas comenzó a titilar, como si algo lo estuviera empujando desde fuera. Uno de los trabajadores alzó la linterna más alto, para iluminar la pared de roca que tenía enfrente. Fue entonces cuando la vieron. Una figura alta, envuelta completamente en humo gris, parada quieta entre dos matorrales. El humo no se movía, no se dispersaba con el aire que quedaba. Se mantenía compacto alrededor de la silueta, como si fuera una piel. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se atrevió a dar un paso más. 3 segundos después, la figura abrió un espacio en el humo donde estaría la boca, y emitió el primer lamento. Fue un sonido profundo, que no parecía humano, que salía del fondo de la tierra, más que de la figura. Retumbó en las paredes del cañón y se quedó flotando en el aire frío. Cuando se apagó, vino el segundo, más agudo, más largo, que hizo vibrar los dientes de los 3 trabajadores. Cuando terminó el segundo, vino el tercero. Este se desvaneció poco a poco, como si la figura se estuviera yendo con él. Mientras el último lamento se apagaba, el humo comenzó a dispersarse. En menos de 10 segundos no quedaba nada. La figura había desaparecido en la noche. Solo quedó el frío en el aire y el eco del último lamento retumbando en los oídos de los 3 hombres. Los 3 trabajadores se quedaron clavados en el suelo, las piernas agarrotadas por el terror. Ninguno podía mover un músculo, ninguno se atrevía a dar un paso hacia la figura que había estado allí, ni hacia el camino de regreso a la hacienda. Uno de ellos intentó reunir fuerzas para girar el cuerpo y correr. El pie se le resbaló en la hierba mojada y terminó sentado en el lodo, sin siquiera poder gritar. Pasaron casi 20 minutos antes de que el primero lograra arrastrarse hacia atrás, alejándose del cañón. Los otros 2 lo siguieron, arrastrándose también, sin mirar atrás ni una sola vez. Caminaron durante 1 hora en la oscuridad, tropezando con rocas y matorrales, sin parar ni para respirar. Cuando llegaron a las primeras cabañas de la hacienda, todavía no podían hablar más que de forma fragmentada. Nadie durmió esa noche. Todos se reunieron en la sala común, con las puertas cerradas con cerrojo, las luces encendidas hasta el amanecer. Cuando salió el sol, tomaron sus pocas pertenencias, envolvieron cada cosa en mantas gruesas, no cobraron sus salarios pendientes, no dijeron adiós a nadie, simplemente salieron por la puerta principal de la hacienda y se dirigieron hacia el pueblo más cercano, sin mirar atrás. Ninguno se atrevió a volver a acercarse a ese cañón, ni a la hacienda entera, nunca más. Pasaron décadas desde el registro del administrador de la hacienda y los relatos no se detuvieron. Comenzaron a surgir testimonios más cercanos en el tiempo, vividos por personas que aún tenían parientes vivos en el pueblo. Uno de los más conocidos es el de un niño que pastoreaba cabras en las laderas bajas de la sierra. El sol se acercaba al horizonte y el niño planeaba reunir a los animales y regresar a casa antes de que cayera la noche. Conocía cada sendero, cada roca, cada desviación de la ladera. Había caminado por esos caminos desde que tenía 5 años y nunca se había perdido. Esa tarde, sin embargo, una masa de nubes grises se acumuló de golpe sobre la cima del cerro. En menos de 15 minutos taparon por completo el sol. La luz se apagó tan rápido que el niño no pudo distinguir los senderos entre la maleza. Caminó durante 20 minutos, intentando reconocer los árboles que conocía. Gritó el nombre de su primo, que estaba pastoreando en la ladera de al lado. El viento se llevó su voz, y no hubo ninguna respuesta. El pie se le resbaló en una pendiente cubierta de musgo húmedo, y se torció el tobillo. El dolor le subió por la pierna, y no podía caminar tan rápido como quería.
Cuando escuchó el viento comenzar a aullar entre los pinos, supo que no iba a llegar a casa antes de la noche. Tenía que buscar un lugar para refugiarse antes que la oscuridad lo envolviera por completo. Buscó entre la neblina que empezaba a bajar y distinguió el contorno de un techo de tejas a unos 100 metros de distancia. Se arrastró despacio, apoyándose en los troncos de los árboles, hasta llegar a la entrada. 10 minutos después, cuando el dolor del tobillo se calmó un poco, el niño comenzó a escuchar un sonido que no venía del viento. Al principio creyó que era el ruido de las hojas moviéndose por el viento afuera, pero poco a poco el sonido se fue haciendo más claro, más nítido. Eran cantos suaves, con una voz baja y arrastrada, que venían del fondo oscuro del granero. El frío que penetró sus huesos de repente no podía ser el frío de la noche. El niño tragó saliva y movió la cabeza despacio para mirar hacia el fondo. No podía ver nada al principio, sus ojos tardaron en acostumbrarse a la oscuridad. Luego vio un contorno tenue que se movía entre las vigas del techo y las pacas de heno secas. El contorno no emitió ningún otro sonido, mientras se desvanecía poco a poco entre las sombras del rincón más profundo. Justo cuando el último pedazo del contorno desapareció, una voz baja y suave susurró. El niño escuchó su nombre completo, pronunciado palabra por palabra, como si quien lo hablara lo conociera de toda la vida. El niño no se movió ni un centímetro durante toda la noche. Mantuvo los ojos fijos en el rincón donde desapareció el contorno. No se atrevió a respirar más fuerte de lo necesario, no se atrevió a tocar la piel fría que le cubría todo el cuerpo. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por las rendijas de las paredes, el frío no se fue. Se levantó despacio, sin hacer ruido. No recordó cómo salió del granero, ni cómo caminó de regreso al pueblo. Los vecinos lo encontraron tirado en el sendero que llega a la plaza, con la mirada fija y la piel pálida como la cera. No pudo pronunciar una sola palabra durante 3 días completos. Cuando recuperó la voz, solo repitió que nunca volvería a acercarse a ese granero, y cumplió su promesa. Para el resto de su vida, cambió de camino cuando tenía que pasar por la ladera donde se encontraba el edificio abandonado. 10 años pasaron desde el episodio del niño. El viento siguió soplando entre los árboles y la vida del pueblo siguió transcurriendo con sus ritmos lentos. Una anciana que vivía sola en los límites del bosque no creía en ninguna de las leyendas. Cerraba la puerta antes del anochecer y salía al amanecer a trabajar sus tierras. Una noche de octubre, una tormenta eléctrica se desató sobre la sierra. El viento derribó ramas y arrancó pedazos de teja del tejado. La luz se cortó en menos de 10 minutos. La anciana encendió una vela de cebo y estaba calentando un poco de agua en la estufa cuando escuchó un crujido afuera. Al principio creyó que era una rama que se había desprendido y caído sobre la cerca de madera, pero el crujido se repitió, más cerca, justo en el umbral de la puerta de entrada. La anciana agarró el palo que usaba para caminar, apagó la vela para quedarse en la oscuridad y se acercó despacio a la puerta. Puso un ojo en la rendija entre la madera y el marco, y ahí lo vio. Una figura estaba parada, completamente quieta, justo frente a su puerta, en medio de la lluvia y la tormenta. La anciana retrocedió 2 pasos sin hacer ruido. Se dirigió a la esquina de la sala, donde guardaba la escopeta de caza que le había dejado su hijo. Cargó 2 cartuchos de un solo movimiento, los dedos firmes a pesar del corazón que le latía con fuerza en las costillas. Volvió a acercarse a la puerta, apoyó el cañón en la rendija y gritó con toda la fuerza de sus pulmones que se fuera, que se alejara de su propiedad antes de que le disparara. La figura no contestó, no se movió ni un centímetro. El viento seguía azotando los árboles y la lluvia seguía golpeando la madera de la puerta. La anciana apretó el gatillo. El disparo resonó en toda la sierra y la metralla se incrustó en el barro a los pies de la figura. Un trozo de lodo salió disparado y cayó sobre el umbral. La figura seguía quieta.
La anciana volvió a apretar el gatillo, pero antes de que saliera el segundo disparo, un relámpago iluminó todo el cielo de la sierra. La luz blanca cruzó la oscuridad y entró por la rendija de la puerta. Durante una décima de segundo, la anciana pudo ver todo el patio completamente iluminado. Cuando el brillo se apagó, la figura había desaparecido. En el suelo donde estaba parada solo quedó un charco de agua de lluvia, sin huellas, sin marcas de ningún tipo. La anciana echó el cerrojo de la puerta 2 veces. Se sentó en la silla de la cocina con la escopeta en las manos y pasó el resto de la noche sin dormir, escuchando cada ruido que traía el viento. La tormenta se alejó al amanecer y no hubo más crujidos en el umbral, pero desde esa noche todo comenzó a cambiar. Primero, la semilla de maíz que había plantado en la primavera no germinó. Ella creyó que había sido un error al elegir la semilla, o que la lluvia se había llevado los nutrientes de la tierra. Compró semilla nueva, volvió a arar toda la extensión del campo y plantó de nuevo. Pasó un mes y solo brotaron 3 plantas débiles que se secaron en menos de una semana. Los frijoles no crecieron tampoco. Ninguna semilla que puso en la tierra logró salir a la superficie. Luego, el agua del pozo comenzó a bajar cada día. Cada mañana la anciana encontraba el cubo más vacío que el día anterior. En menos de un mes el pozo se secó por completo. No quedó ni una gota de agua para beber ni para regar. La anciana tuvo que caminar 3 kilómetros cada día para buscar agua en el pozo del pueblo vecino. Su salud se fue debilitando con cada semana. Un año después de la noche de la tormenta, la anciana murió en su cama, sola. Nadie quiso ocupar su casa ni sus tierras. Pocos años después, los muros de adobe se derrumbaron uno por uno. Ahora solo quedan unos restos de pared cubiertos de maleza, que crece sin control entre las piedras. 10 años después del fallecimiento de la anciana, se dio otro testimonio que se convirtió en uno de los más conocidos de toda la sierra. Se trató de un joven trabajador de construcción que participaba en la reparación de un camino de terracería cerca del Cañón de los Muertos. Una tarde, después de terminar la jornada de trabajo, se dio cuenta de que faltaba su caja de herramientas. Dentro tenía todos los utensilios que había heredado de su padre y el martillo que usaba todos los días para su trabajo. Empezó a buscar por el campamento, entre las camionetas y las pilas de grava, pero no encontró nada. Recordó que había caminado por la ladera del cañón al mediodía para beber agua de un manantial. Supuso que se le había caído en el camino mientras bajaba la ladera. Cargó una botella de agua en la mochila, tomó una linterna y empezó a bajar por la senda de piedras que llevaba al fondo del cañón. El sol ya se estaba ocultando detrás de los cerros y las sombras empezaban a cubrir los muros de roca. Buscó durante más de una hora, revisando entre matorrales y desviándose por cada recoveco que se encontraba. Estaba a punto de darse por vencido y volver al campamento, cuando escuchó un pequeño ruido metálico. Sonó como si un trozo de acero se golpeara contra una roca, y venía de más abajo, cerca del pozo minero abandonado, que los mineros habían dejado ahí hacía más de 100 años. El joven se agarró a un tronco seco para bajar la última pendiente de piedras sueltas. Poco a poco se fue acercando al borde del pozo. Cuando sus pies tocaron la roca plana que rodeaba la boca del pozo, se detuvo. El joven levantó la linterna para iluminar el espacio frente a él. El aire del cañón estaba completamente quieto. No corría viento, ni se escuchaba el crujido de las ramas de los arbustos cercanos. Solo el latido de su propio corazón resonaba en sus oídos. Respiró hondo para calmarse y dio un paso más cerca del borde. Quiso agacharse para mirar al interior, cuando escuchó un soplo suave que salía desde el fondo. No era un ruido de viento, ni un sonido de rocas que se desmoronaban. Era un aliento lento y constante que salía de la oscuridad.
El joven se quedó congelado en el sitio. Su mano se movió hacia el interruptor de la linterna para aumentar la intensidad de la luz. Antes de que sus dedos presionaran el plástico, un brillo tenue apareció en el fondo del pozo. Era un rojo oscuro, como el brillo de un carbón encendido que se apaga poco a poco. El brillo no parpadeó. Subió despacio, atravesando la oscuridad del hoyo, hasta detenerse justo sobre el borde de roca. Allí comenzó a moverse de un lado a otro, con un baile lento y silencioso que no tenía prisa. El joven abrió la boca, pero no logró salir ningún sonido. La luz roja seguía bailando sobre la roca, y el soplo suave del fondo seguía sonando, cada vez más cerca de donde él estaba parado. El brillo rojo se detuvo de repente. El soplo suave del fondo se cortó en un instante. El silencio volvió a envolver todo el cañón, tan denso que parecía poderse cortar con un cuchillo. El joven tragó saliva. El ruido de su garganta resonó más fuerte que un grito en su propia cabeza. Dio un paso atrás, buscando un punto de apoyo en la roca detrás de sus pies. En ese momento, el sonido comenzó. No era un sonido que entrara por los oídos, era una vibración profunda que nació del suelo bajo sus pies, subió por sus huesos y se instaló en el centro de su pecho. Hizo vibrar cada diente de su boca, cada terminación nerviosa de su cuerpo. La vibración se ordenó en palabras, lentas, profundas, sin prisa. No había odio ni ira en el tono, solo una pesadumbre antigua que venía de 100 años de oscuridad. Las palabras atravesaron el silencio del cañón y se grabó en la memoria del joven para siempre. Decían: yo soy el guardián de los muertos que yacen en el fondo de este pozo. El joven no pudo moverse durante 3 segundos enteros. Su cerebro gritaba que corriera, que se alejara lo más rápido posible de ese pozo maldito. Pero sus músculos estaban congelados, como si hubieran sido atados con cuerdas invisibles. La piel de su espalda se erizó completamente. Un frío que no venía del aire del cañón comenzó a subir desde sus tobillos, atravesando la tela de sus pantalones y penetrando hasta la médula de sus huesos. El frío subió más rápido, hasta rodear toda su pantorrilla y apretarla como una mano fría y húmeda. Esa presión fue lo que lo sacó del letargo. Su pie derecho encontró un saliente en la roca y se impulsó hacia atrás sin mirar. Se tropezó con una raíz que salía de la tierra y cayó de bruces sobre la arena. Se levantó de un salto, sin sentir el corte en su rodilla, ni el dolor de la caída. Siguió corriendo, bajando las laderas del cañón, entre arbustos y rocas sueltas que se desprendían bajo sus pies. No se detuvo ni un segundo para mirar atrás. No escuchó si la voz lo seguía llamando, ni si el brillo rojo salía del pozo para perseguirlo. Solo corrió, hasta que salió del cañón y alcanzó el camino de tierra que llevaba de regreso al poblado. Nunca más regresó a esa zona. Nunca quiso volver a hablar del tema con nadie, ni siquiera con sus amigos más cercanos. Durante décadas estos relatos se guardaron en la memoria oral de los pobladores. Cada uno pasó de padre a hijo, como una historia separada, un suceso único que le pasó a un vecino o a un pariente. No fue hasta que los primeros recolectores de leyendas empezaron a escribir todos los testimonios que se dio cuenta de algo sorprendente. Casi todos compartían 3 elementos idénticos, sin importar cuándo ni dónde ocurrió el encuentro. El primero es el susurro. No es un sonido fuerte ni claro, y nunca se puede determinar de dónde viene. Parece estar a la derecha, a la izquierda, detrás de ti y dentro de tu cabeza al mismo tiempo. Siempre pronuncia el nombre completo de quien está presente, sin errores. El segundo elemento es la luz. Aparece en diferentes colores, roja, blanca o azul, pero nunca deja rastro. No ilumina nada alrededor. No quema la hierba, ni calienta el aire. Solo está, unos segundos, y luego se desvanece como si nunca hubiera existido. El tercer elemento es el frío.
No es el frío de la noche de la sierra, ni el frío de la sombra de un árbol. Es un frío que penetra la ropa, atraviesa la piel y se clava directamente en la médula de los huesos. Permanece ahí minutos después de que la entidad se ha ido, incluso en los días más calurosos del verano, cuando la temperatura supera los 40 grados. En las últimas décadas, después de que la leyenda salió de la sierra y llegó a medios nacionales, varios grupos de investigadores paranormales llegaron a la zona. Llevaban equipos de medición, grabadoras y cámaras de alta sensibilidad, buscando respuestas concluyentes para el misterio de la sombra. No tardaron en aparecer dos corrientes de pensamiento completamente opuestas, sin punto medio posible. El primer grupo sostiene que la sombra no es más que un constructo colectivo del miedo de los pobladores. Es la representación de todos los temores que la región arrastra desde hace generaciones: el temor a la pérdida de las cosechas, a la sequía, a la desaparición de los seres queridos, a lo desconocido que habita en el bosque. Dicen que cada generación cree en la leyenda y la mente humana convierte la creencia en una experiencia real, interpretando cualquier ruido o sombra como una aparición. El segundo grupo defiende que la entidad es real y tiene una ligazón directa con los pueblos originarios que habitaron la zona hace miles de años. Creen que los rituales que se realizaron en estos cerros y cañones dejaron una huella energética que permanece hasta el día de hoy. Muchos de los sitios donde aparecen las sombras fueron antiguos centros de ceremonia antes de la llegada de los colonizadores. Incluso en los últimos años, con la expansión de tecnologías de monitoreo por toda la región, han aparecido registros que no tienen explicación. Cámaras de seguridad instaladas en ranchos abandonados y puestos de caza captaron figuras translúcidas que atraviesan paredes de adobe y madera sin detenerse. Los sensores de movimiento instalados por los investigadores se activan solos, sin que ningún animal o persona se acerque a la zona. Varias mediciones detectaron cambios repentinos y bruscos en el campo magnético del suelo, en zonas donde no hay depósitos de mineral grandes que puedan generar este efecto. No hay actividad tectónica reciente, ni cables de alta tensión cercanos que puedan alterar las lecturas. Varias grabaciones de audio realizadas en noches de luna nueva captaron susurros débiles que no pertenecen a ninguno de los miembros del grupo de investigación. Cuando se amplifican las grabaciones, se distinguen sílabas que forman nombres completos, nombres de personas que están presentes en el momento de la grabación. Sin embargo, toda esta evidencia no ha logrado convencer a la ciencia oficial de que la entidad exista. Ningún registro ha sido considerado concluyente para demostrar que se trata de un fenómeno paranormal. Los expertos afirman que todos los registros pueden tener explicaciones naturales completamente verificables. Las figuras translúcidas que aparecen en las grabaciones de video, dicen, no son más que desviaciones producidas por la luz de la luna que se filtra por entre los árboles, o por defectos en la lente de las cámaras que generan imágenes borrosas. Los cambios repentinos en el campo magnético, explican, pueden provenir de pequeños depósitos de mineral de magnetita enterrados en el subsuelo, que no se detectan en prospecciones superficiales. Los susurros captados en las grabaciones de audio pueden ser la superposición de señales de radio de comunicaciones de cazadores o pastores que recorren la zona, o el viento que golpea las ramas y genera vibraciones que el micrófono captura como sonidos semejantes a voces. Hasta el momento, ninguna investigación científica ha encontrado una prueba que no pueda ser explicada por estos fenómenos naturales. Pero para los habitantes que han vivido toda la vida en la Sierra de San Luis, ninguna explicación científica es necesaria. Ellos no necesitan pruebas de laboratorio ni registros oficiales para creer lo que saben. Muchos de ellos han visto la sombra con sus propios ojos, han sentido el frío que penetra los huesos sin razón, han escuchado el susurro que pronuncia su nombre en el silencio de la noche.
Otros no la han visto directamente, pero escucharon los relatos de sus padres, de sus abuelos, de vecinos que han vivido en la zona desde que nacieron. Cada generación transmite las historias, cada uno agrega su propia experiencia al legado de la comunidad. No hay duda que puedan desmentir con mediciones o explicaciones. La sombra es parte de la vida de la sierra, parte de la tierra que ellos caminan y cultivan cada día. Sigue apareciendo en los relatos de quienes viven aquí, siempre bajo las mismas condiciones que se han repetido por cientos de años. Cuando el silencio cubre todo después de la puesta de sol, cuando baja un aire frío que no viene de ninguna cordillera ni de ningún viento anunciado, la presencia está ahí, y los habitantes saben que no es una invención ni una desviación de luz. Quizás la mayor incógnita que rodea a esta entidad no sea qué es exactamente, no sea si se trata de un espíritu, un fenómeno natural o una creación de la mente colectiva de la región. La verdadera pregunta que nadie ha podido responder hasta ahora es por qué sigue apareciendo después de tantos siglos, por qué sigue manifestándose generación tras generación en los mismos rincones olvidados de la sierra. Algunos de los creyentes que mantienen las tradiciones antiguas afirman que se trata del guardián original que enviaron los dioses, que sigue cumpliendo su misión milenaria de proteger la tierra de quienes intentan dañarla, de quienes roban sus recursos o rompen sus equilibrios antiguos. Otros, que se inclinan por explicaciones más psicológicas, piensan que es un reflejo del miedo que todos llevamos dentro, que es la manifestación de todo lo que los habitantes de la sierra han ocultado y temido a lo largo de los años, una proyección que se actualiza con cada nueva generación. Hay quienes defienden una postura u otra, hay quienes tienen su propia versión de lo que pasa, pero hasta el momento ninguna respuesta ha logrado cerrar la incógnita. Nadie puede explicar con certeza por qué la sombra sigue apareciendo, siglo tras siglo, en la quietud de las noches de la sierra. Pero hay una cosa en la que todos coinciden, sin importar qué crean que es la sombra o por qué sigue aquí. La sombra nunca desaparece por completo. No se va con los años, no se desvanece con la llegada de carreteras ni con la construcción de nuevas ciudades. Permanece, agazapada en los rincones que el hombre ha abandonado. Permanece en los graneros vacíos que se derrumban poco a poco con el viento. Permanece en los pozos secos donde nadie se atreve a asomarse después de la puesta de sol. Permanece en las ruinas de los viejos ranchos olvidados que se cubren de maleza año tras año. No se va. Se queda esperando. Espera el momento adecuado para volver a manifestarse, para volver a pronunciar un nombre, para volver a dejar su huella fría en la quietud de la noche. Mientras tanto, la noche sigue avanzando sobre la sierra. El viento sigue susurrando entre las ramas de los árboles. Arrastra el olor de la tierra seca y del pino silvestre. El frío sube desde el suelo, se clava en los huesos de quien camina por los senderos olvidados. Toda la sierra queda en silencio, solo se escucha el crujido de las ramas y el susurro lejano del viento. Una última pregunta queda flotando en el aire frío, suspendida entre los árboles y la oscuridad. Si estuvieras caminando solo por un sendero de la sierra, en el silencio de la noche, si de repente escucharas tu nombre pronunciado en un susurro salido de la oscuridad que te rodea, ¿te atreverías a responder?